Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Circular. Hoy estamos con Bruno Busconi, que nos viene a visitar desde Arquea. Contanos un poquito de qué se trata Arquea. Bueno, ¿cómo andas, Steffi? Arquea es una empresa que se dedica al reciclaje de aceite vegetal usado. Bien. Tenemos una logística en la ciudad de Córdoba y en 25 municipios del interior, donde reciclamos aceite vegetal usado, que anteriormente se tiraba, y hacemos biodiesel y bioproductos. ¿El aceite usado se puede considerar un residuo orgánico? Sí, así es. Cuando hablamos de residuos orgánicos, ¿qué sentís que todavía no estamos viendo o que tenemos que entender como sociedad para su gestión? Y yo creo que ahora la sociedad todavía tiene como el chip de que se tiran los residuos, más que todos los orgánicos, y que no se le puede dar una vida de vuelta. O sea, el problema no es técnico, sino como que es cultural y de organización sería. Claro, además la gente por ahí lo tiene como que, bueno, como es natural o como es justamente como es orgánico, bueno, va a volver a la tierra y no tiene en cuenta que tiene que ser en procesos y en términos específicos para que eso pase, ¿no? Claro, pues la gente no sabe que tienes que poner una botella, cerrarlo y buscar un punto de recepción del aceite para que termine en un lugar donde se le da un valor. Claro, porque el aceite, el aceite usado es muy contaminante, ¿sí? Es un residuo que realmente puede contaminar muchísimos litros de agua, entonces ahí está también el valor de poder darle una gestión responsable como lo hacen desde Arquea. Pero por lo general, viste que cuando se habla de compost o cuando se habla de orgánicos, que bien decimos, suele quedar como, por eso, fuera, relegado de la conversación. Y en ese sentido, ¿por qué crees que cuesta tanto incorporarlo al circuito? Bueno, el aceite, siempre lo digo yo, que es como un gris, porque es como si fuera invisible el residuo, como que la gente lo tiene guardado en la casa o lo tira a la basura común. O lo lavan, sí. O lo tira por el desagüe de la bacha del baño, o sea, como que al no estar tampoco como formalizado en sí el residuo del aceite vegetal usado, como que pasa desapercibido. Pero bueno, lo que la gente no sabe es todo lo que contamina y todo el daño que hace. Es un residuo muy contaminante e invisible. Claro, y es fácil de hacerlo invisible también, ¿no? Porque justamente cuando lavamos y demás, y a veces al no conocer los puntos, bueno, uno dice, bueno, sí lo junto, pero... Y también no tiene olor. Claro. Y como que no tiene volumen, como que es una botellita de 1 litro que lo podés generar en un mes si son... Claro. Entonces no tiene volumen y en el trajín del día a día como que, bueno, lo dejas guardado, lo tirás. A este impacto ambiental del que hablábamos, ¿no? De que el aceite usado es uno de los residuos domésticos más contaminantes que generamos. ¿Qué pasa cuando justamente eso no se gestiona bien? ¿Y por qué es un problema tan serio aunque no se vea, ¿no? Decíamos que contamina el agua, pero ¿en qué medida o cuál es el impacto que se pueda como transmitir para que se dimensione? Porque en realidad es como una cadena, o sea, el agua se va a contaminar cuando lo van a tirar en un curso de agua, pero también pasa por las cloacas, que claro, ahí genera un problema muy grande. En las plantas de tratamiento también generan problemas muy grandes. Si lo tiramos en la tierra, queda infértil, o sea, no sirve más esa tierra. Como que porque queda impermeabilizado, como bien vos decís. Claro, como estábamos hablando recién, nosotros al hacerlo biodiesel, reducimos la huella de carbono con eso. O sea, sobre que evitamos que termine contaminando, le damos una vida nueva, lo reciclamos, hacemos biodiesel y evitamos la contaminación de dióxido de carbono hasta un 95%. Por las emisiones. Claro, es como de doble vía, o sea, evitas todo el impacto que te genera tratarlo, gestionarlo como residuo, porque lo transformas en materia prima, y además el impacto que implica reemplazar otras fuentes. Reducimos la huella de carbono. Tal cual, que no son de combustibles fósiles. Y en cuanto al recorrido real del residuo, ¿cuál es el circuito que toma cuando no se puede alcanzar esa recuperación? Bueno, si no hay un circuito real, termina en el mercado informal. Bien. Donde se lo dan como, sería el mejor postor, donde hay gente que lo utiliza para hacer comida para perros, que en realidad no sabemos bien el estado del aceite como para utilizarlo en la industria alimenticia. Y bueno, y también si no terminan los basurales, como habíamos hablado recién, en la tierra, contaminando el agua,
generando problemas de infraestructura. Claro, y, es como, en las plantas de tratamiento. y en los basurales es combustible a la vez, digo, el aceite es combustible, entonces también eso promueve otros impactos, ese encadenamiento de impactos que bueno, en este caso de un residuo con tanta complejidad de reacción, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue o en qué momento vos comenzaste a pensar ese residuo como una materia prima? Bueno, en realidad como yo siempre sabía que si había un sistema, el residuo como que iba a tener valor. O sea, como si había un sistema formal que tenga una buena logística, que sea constante, que tenga una buena disposición final y que se trabaje bien y con responsabilidad del producto, se iba a poder juntar, o sea, se iba a poder trabajar bien. Ahí sabíamos que iba a ser una materia prima y si nosotros ofrecíamos un buen servicio íbamos a tener el volumen que necesitábamos con materia prima. ¿Y dónde fue, o sea, cuál fue como el momento tuyo, digamos, más personal de decir, de visualizar el problema o de visualizar justamente ese nicho, ¿no? De decir, che, acá hay una materia prima que está circulando y no... Sí, y como hago mucho hincapié en el mercado informal. Claro, o sea, eso. no hay mercado formal en Córdoba y no sabemos bien la trazabilidad. O sea, a dónde terminaba, cuál era el recorrido real. Y nos encontramos que bueno, el recorrido real no era muy bueno, que no sabíamos a dónde terminaba esa aceite y teníamos la oportunidad de convertirlo en biodiesel. Claro. Sin entrar en lo técnico, digamos, de la transformación, ¿cómo es el proceso general, ¿no? de esta generación de biocombustible? Bueno, nosotros hacemos la logística, que la hacemos con camionetas que funcionan 100% biodiesel. Una vez que llegue el aceite a la planta, se le hace como una limpieza, pero ese a grandes rasgos, ¿no? Bien, no sí, en la sí, parte sí. técnica. Se le hace una limpieza que le eliminamos el agua, le eliminamos los restos de alimentos, que puede haber papas fritas, restos de milanesas, Sí. y bueno, de todo que por ahí hay. Se le hace una limpieza que lo calentamos y le agregamos unos productos para que se filtre todo. También le hacemos antes un filtrado del material particulado, que es más grueso. Claro, como distintos momentos de filtrado, claro. Y después ya el aceite quedaría listo para hacer biodiesel, que se le agrega un alcohol y un catalizador. El catalizador ayuda a que las grasas del aceite se mezclen con el alcohol y ahí ya queda el biodiesel. Y después se le hace un proceso que se llama el lavado y secado, donde ya queda purificado y se eliminan todas las trazas que no queremos, todas las impurezas. Bien, y es dependiendo, ¿no? Porque a veces los aceites que les deben llegar, algunos son de mayor calidad, otros de menor calidad, otros varias veces usados, otros más puros. ¿Eso influye, digamos, en el proceso? No. ¿O cómo hacen para unificarlo? Lo tenemos estandarizado ya, básicamente, okay. a la receta sería. Cuando por ahí llegan aceites muy malos, le damos con más prioridad a un buen tratamiento antes de producirlo en biodiesel, porque si no se puede llegar a arruinar lo que es la producción. Claro. Pero para mí el proceso fundamental es limpiarse el aceite antes de producirlo. Bien, con eso es como que salvas muchas de las diferencias. O sea, si eliminamos lo que es el agua y los restos de alimentos, ya con eso es suficiente para producir un biodiesel. Y en cuanto a los actores, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen para que el circuito funcione? O sea, están ustedes con todos sus módulos y con todas sus partes operativas, como mencionabas recién, pero ¿qué otros actores externos intervienen o deberían intervenir o potencialmente intervienen para que funcione? Bueno, principalmente el generador, que son los domicilios, Bien. Tenemos hoteles, hamburgueserías, locales de comida, claro. Tenemos servicios de catering, tenemos comedores de empresas, como trabajamos por ejemplo con Renault, que nos brinda el aceite vegetal usado, que es un comedor de muchísimas personas. Tenemos roticerías de pueblos, tratamos de llegar a la mayoría de lugares donde se puede. Tenemos también el gobierno, tenemos, y bueno, la logística formal, que es lo que tenemos nosotros. Claro, o sea, es, digamos, los actores conscientes y separando o generando como una buena disposición del residuo, y la logística son como los claves. Y después, obviamente el biodiesel va obviamente a la venta para los consumidores que lo vendemos como biodiesel para el agro,
Y también estamos ahora trabajando en un bioproducto que es un biodesmoldante para premoldeados de hormigón, que anteriormente se utilizaba en los combustibles fósiles, como lo que era el gasoil y aceite mineral usado, que es un residuo peligroso. Nosotros ofrecemos una alternativa sustentable para que las empresas que hacen premoldeados puedan desmoldarlo, reduciendo la huella de carbono y utilizando un producto que viene de la economía circular. Bien, ¿y dónde ves que hay más oportunidades o desafíos para mejorar el circuito o para generar una mayor articulación? Yo creo que acá falta un poco más de articulación con el Estado. Bien. Necesitamos que se promueva muchísimo más el aceite, porque sin una buena promoción la gente no va a saber dónde llevarlo, cómo y por qué, que es lo importante. Y también, bueno, mucho más comunicación, para lograr como lo que sería el cambio cultural y que también el gobierno se pueda juntar como las fuerzas para impulsar lo que es la logística y los puntos para reciclar el aceite usado. Claro, y además la comunicación, como decís vos, para también encontrarle justamente el beneficio. Yo creo que por ahí no hay una conciencia tanto para el vecino como para los diferentes actores del beneficio que genera poder darle un circuito, como decías vos, el doble, digamos, de no emitir dióxido de carbono por el otro uso de combustibles, como también todos los perjuicios que genera, los costos invisibles o transferidos que hay alrededor de todo el sistema. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son por ahí los principales desafíos para que el circuito de los orgánicos y en particular del aceite funcione de manera más ordenada y eficiente? Y como veníamos hablando, para mí hay que formalizar lo que no está formalizado. Bien. Es decir, que siempre va a haber recolectores informales y estaría bueno articularlos con el gobierno para darle un destino adecuado y que sea realmente competitivo. Claro. Porque igual que pasaba con los operadores urbanos, que bueno, que el gobierno se pudo como articular para que terminen en los centros verdes, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, falta formalizar lo que no está formalizado y darle más visibilidad. Claro, incorporarlos al canal y darles soluciones para esa gestión. Bien, ¿para vos qué cambia cuando ese tipo de desafíos se abordan desde una lógica colectiva, de red o de clúster, por ejemplo, y no desde un actor individual solo? Bueno, es algo que aprendí yo trabajando, o sea, cuando hay más gente trabajando por un bien común, aparece mucho más volumen de materia prima y aparecen buenos resultados. Realmente. Claro, pues como cada uno abarca también un fuerte. Cuando yo comencé, cuando estaba arrancando, como que solo era muy complicado. Cuando empezás a entender cierta lógica de cómo funciona, la parte colectiva te ayuda a tener más volumen, más visibilidad, como estábamos hablando, y aparece todo lo que es la eficiencia. Eso viene acompañado también del impacto positivo que se genera reciclando el aceite. Claro, le generas red. Sí, no, y además pensaba esto del clúster de economía circular, ¿no? Como el hecho de tener otros residuos también o materiales sobre la mesa y el poder como, bueno, hacerlo como parte también de toda esa lógica. Creo que está bueno porque no es como una acción aislada, sino en el marco de la reducción de residuos como objetivo madre, ¿no? Eso creo que también tiene como mucho valor. Si el circuito del aceite usado funcionara como debería, ¿qué impacto positivo tendría en términos ambientales y energéticos? O sea, por ejemplo, en un diferencial que vos pudieras plantear para Córdoba. Bueno, ¿Cuál es el techo, digamos? Al trabajar colectivamente tenemos mucha más materia prima, o sea, más residuo, que es más materia prima para nosotros, que termina en una buena disposición final. Hablando del aceite, un litro de aceite, como dijiste vos, contamina 3.000 litros de agua, así que son millones de litros de agua que evitamos que se contamine, que termine en un río o que termine en la cañada, como terminábamos antes, y que termine en un basural. Y segundo, la reducción de la huella de carbono. Al utilizarlo como biodiesel, reducimos hasta un 95% de las emisiones de CO2. Y claro, y vos también mencionabas los problemas que trae en la planta de tratamiento, digo, también la reducción de costos. De infraestructura, de servicios públicos. Sí. De servicios públicos, de lo que te evita después, bueno, todos los tratamientos que tiene
más yendo, ¿no? Como en el circuito, ¿no? El tratamiento que tiene potabilizar el agua, como también tratar los residuos. Es una cadena, locales, es una claro. cadena. O sea, si no termina en el agua, va a terminar en la tierra. Me pasó con un local que le pregunté qué hacía con el aceite y me decía, no, nosotros lo juntamos en un balde. ¿Y qué hace después? No, lo tiramos en el arbolito. Y estaba el árbol y estaba toda una aureola negra de contaminación. Y le digo, pero te dejamos nosotros unos contenedores si querés, o sea, tratando de ir tranqui, te dejamos unos contenedores si querés. Bueno, después te digo. Y seguramente lo va a terminar tirando ahí en el arbolito, pobrecito. Poniéndole todo el espíritu al árbol. Claro, y todo, ¿no? Cómo se desprende, como decís vos, con el tema de los suelos y los campos y también, ¿no? El costo que después implica para lo que sea, si es para que crezca después parquizado árboles o incluso campos, ¿no? Porque si bien el aceite tiene la particularidad de que desciende en la tierra, también, ¿no? Empieza a generar un cambio en el ecosistema que quizás no lo vemos hoy, mañana o pasado, pero que sí, y sobre todo, como decís vos, en este acumulativo, particularmente del cantero, después hay consecuencias que son realmente muy complejas y te diría casi irreversibles si no son con tratamientos carísimos, ¿no? Sí. De tener que literalmente sacar el bloque de tierra. Sí, y decir que no lo veo muy seguido, porque si no, si lo hubiéramos seguido, sería un problema re grande. Claro. Todo en la tierra. Pero es como que también somos muchos tirando en muchos lugares distintos, entonces por eso quizás no vemos el negro. Creo que eso es el negro de la aureola, que está bueno como mencionarlo y darle valor, porque bueno, no lo vemos, pero no es que no exista, como bien vos decías. Se hace invisible, pero no lo es. ¿Y cuál te parece hoy entonces que sería, como para finalizar, el primer paso, ¿no? Para poder, esto que decíamos, de todo eso, de todo ese potencial o de toda esa oportunidad que existe en función de la cantidad de materia prima posible de recuperar? ¿Cuál para vos sería hoy el primer paso? Desde Arquea como también desde el circuito. Y bueno, entender que lo negativo que es, no habrá una buena discusión final. Este es el mensaje para el generador. Y nosotros entendemos ya que no es residuo, sino que es un recurso. Entonces, bueno, yo creo que con las dos lógicas de que el vecino entiende que la aceite se tiene que tirar y que el gastronómico entiende que no lo tiene que dejar en el arbolito, y nosotros ya sabiendo que es nuestra materia prima, yo creo que se pueden tener muy buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, por sumarte hoy a este episodio de Bitácora Circular. La idea siempre con estas cápsulas es justamente entrevistar a personas clave del circuito de la economía circular, entender cómo funcionan estos micromundos y, por supuesto, darle visibilidad para que cada vez más participemos en todo lo que implica y nos llama nuestro rol. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.